Hola, saludos, bienvenidos al Instituto Universitario de Tecnología Antonio Ricaurte. Mi nombre es Rogelio Cruces. Yo voy a estar trabajando con ustedes en este diplomado de docencia universitaria, específicamente en el módulo de teorías y estilos de aprendizaje. Para trabajar con este módulo voy a estar compartiendo con ustedes la pantalla y voy a grabar estas clases compartiendo la pantalla con ustedes para que vean las presentaciones. Luego se las voy a subir este, para que ustedes les dé tiempo de escuchar la clase, de ver la presentación y luego vamos a tener unas sesiones de discusión de la temática para garantizar que la información esté llegando correctamente. Como les decía, entonces nosotros vamos a estar trabajando eh, en el diplomado de ciencia universitaria, específicamente con las teorías y estilos de aprendizaje. Y para eso nos vamos a ayudar, como les estaba comentando, de lo que dicen estas láminas o lo que dicen las láminas. En primer lugar, entonces, este primer módulo de docencia universitaria, en este módulo se desarrollarán las temáticas relacionadas con la educación y cuáles son las principales teorías y estilos de aprendizaje como un elemento de apoyo de los procesos de cambio social, cuáles son las concepciones y fundamentos de la pedagogía, de la educación y del aprendizaje como parte de los elementos más relevantes dentro de este módulo. El propósito de este módulo no es otro que el conocer cuáles son las principales teorías y estilos de aprendizaje como elementos indispensables en el contexto de innovar y mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. El contenido de este módulo lo vamos a fraccionar para no hacerlo tan largo y que nosotros podamos discutir debidamente la temática. En esta primera clase vamos a estar hablando de los conceptos, de la conceptualización, de los elementos básicos del contexto educativo. ¿Cuáles son los conceptos más relevantes que ustedes van a estar en los que ustedes se van a estar conversando a lo largo de la carrera docente? Los docentes de formación tienen bastante tiempo para conversar y discutir estas temáticas, pero ustedes que son profesionales ganados al área de la docencia o que van a ser profesionales ganados al área de la docencia, van a estar escuchando estas temáticas, van a estar escuchando estos términos y posiblemente van a estar interactuando con ellos y no sepan a cabalidad a qué se refieren. Luego nosotros vamos a estar hablando de cuáles son las teorías del aprendizaje. Posteriormente vamos a hablar de los estilos de aprendizaje y finalmente vamos a hablar de algunos métodos y técnicas para que se produzca el aprendizaje. Los dos primeros términos que nosotros vamos a tocar en este módulo son los conceptos de educación y pedagogía, porque se parecen, porque son sinónimos, porque van de la mano, pero son distintos. Fíjense ustedes, la educación es una construcción social. La educación es esa transferencia de cultura que nosotros vamos heredando de generación en generación, no solamente heredando, que nosotros como generaciones vamos transmitiéndole a la población que viene después de nosotros. Como ven, la lámina aquí habla de que la educación es una construcción social producida por el hombre y vinculada al contexto determinado. Tiene la tarea de formar los valores que aseguran la cohesión social, con lo cual se logrará la continuidad de la sociedad y se garantizará, además, el acceso a bienes, valores y cultura, haciendo posible formar a las nuevas generaciones. Este concepto ha sido tomado de Velázquez Díaz y de León del año 2009. De tal manera entonces que la educación es esa construcción social, es esa parte que nace del hogar, que nace de los senos familiares, en la cual se inculca, se inculca,
la formación de valores y de elementos que son necesarios para la cultura. Fíjense ustedes que, continuando aquí con el siguiente párrafo, habla de que la palabra educación viene etimológicamente del término educare, que es conducir, que significa guiar, orientar, y semánticamente del término educere, que es hacer salir, extraer, sacar hacia afuera. Entonces, etimológicamente la palabra educación se traduce como la dirección y el desarrollo al mismo tiempo de hacer brillar a la persona, sacar de la persona lo más valioso. Mientras que la educación es entonces esa parte cultural que proviene del hogar, que como dije, va pasando de generación en generación, en donde se va transmitiendo los conocimientos de generación en generación. La pedagogía es esa ciencia, ese método que estudia la educación y que propone los métodos, la forma de cómo llevar la educación a la práctica. Fíjense ustedes lo que dice aquí el párrafo. La pedagogía es el estudio intencionado, sistemático y científico de la educación. Es la disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio, solución de la problemática educativa. Por pedagogía también se entiende el conjunto de normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo. El concepto, como ya dijimos, ha sido tomado de Velázquez, Díaz y de León del año 1009. Si vemos entonces la siguiente párrafo, hablamos que la pedagogía etimológicamente la pedagogía proviene del griego paidos, que es niño, y ago, que es conducir, lo que significa o lo que se traduce en conducir, guiar al niño. ¿Ok? En consecuencia, la educación es una actividad práctica que nace de la sociedad y la pedagogía es una actividad teórica. La educación realiza el hecho educativo y la pedagogía especula sobre él. Sin la existencia de la educación no habría pedagogía posible. De igual manera, sin la pedagogía, la educación no podría tener el significado científico que tenemos. Entonces, nos queda claro en esta lámina que la educación es la que proviene de casa, la que proviene de la cultura, la transmisión de información de pueblos a pueblos, de cultura a cultura, y la pedagogía es la ciencia que estudia los métodos. En la pedagogía nosotros vamos a encontrar entonces los diseños curriculares, las escuelas, las universidades, los elementos que están diseñados para poder llevar la educación a la práctica. De esto es lo que se trata entonces estos dos términos, educación y pedagogía. Eh, Fíjense ustedes que nosotros estamos hablando, hace unos segundos estuvimos hablando de pedagogía y la describimos etimológicamente como la ciencia o el arte de conducir, de guiar al niño. Y nosotros vamos a estar trabajando, la mayoría de nosotros vamos a estar trabajando a nivel de adultos, nivel universitario. Y el término entonces que nosotros empleamos para la educación, para la conducción del niño, no es pedagogía, sino andragogía. La andragogía, a diferencia de la pedagogía, proviene también, etimológicamente, también proviene del griego y es el arte de guiar y conducir al adulto. Porque aunque nosotros nosotros estamos estudiando el término pedagogía como una parte, un elemento importante porque habla de la ciencia, los métodos para llevar la educación a la formalidad. Debemos entender entonces que nosotros vamos a estar trabajando con adultos y el término para el trabajo con adultos es la andragogía. Piensen ustedes, eh, otros términos que no están en esta lámina y que me gustaría compartir con ustedes, que ustedes van a estar en la necesidad de conocer, están relacionados a la educación,
pero a esa parte filosófica del pensamiento de la educación. Y vamos a iniciar aquí. Otro término sumamente importante que ustedes van a estar escuchando y que van a necesitar entender a la hora del trabajo docente es el término de la ontología, o lo que vamos a ver en esta lámina. Ese término va a estar, porque va a estar constantemente manejándolo, porque la educación tiene que ver mucho con el pensamiento, tiene que ver mucho con la filosofía. Y la ontología es un tema sumamente importante. Cuando hablamos de ontología, hablamos de la naturaleza del ser. La ontología es la ciencia, esa parte de la filosofía que estudia el ser, que estudia el individuo, que estudia al hombre como tal, a la realidad. Entonces, fíjense ustedes, como dice, lo que dice aquí en este primer párrafo. La ontología es el estudio del ser, del individuo, de la naturaleza, de la realidad. La ontología se pregunta, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que es real? La realidad es objetiva, es independientemente de nosotros, si nosotros no estuviésemos, existiese. La ontología es una construcción social. La ontología, como ven, estudia la naturaleza de la realidad, estudia lo que existe en un momento dado. La ontología define los supuestos sobre entidades relacionales, los niveles, el análisis, está orientada a los fenómenos, de tal manera que la ontología entonces es el estudio del ser. Nosotros vamos a estar en este mundo de la educación y vamos a estar actuando con individuos, con hombres, con niños, con otros individuos, con otros seres. Por lo tanto, entonces, la ontología es un concepto sumamente importante. Y ya más adelante, en una de estas láminas va a hablar de cómo se relacionan entonces estos términos con la educación. Otros términos que ustedes deben estudiar y que van a estar constantemente saliendo o tratándose, que tienen que ver con esto de la filosofía, es la epistemología. Si ya nosotros estuvimos conversando que la ontología es el estudio, es la ciencia que estudia al individuo, al ser, a la realidad, la epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento. Y lo que se conoce, entonces, es realidad. La epistemología, como dice aquí el concepto, es la teoría del conocimiento. Se ocupa de la naturaleza, del origen y la validez del saber, del conocimiento. Mientras que la epistemología mientras que la ontología se preocupa por preguntarse por la naturaleza del individuo, por la naturaleza del ser, lo que existe, la epistemología se pregunta por el origen del conocimiento. ¿Cómo conocemos lo que conocemos? ¿Cómo entendemos? Cómo, cómo llegamos a comprender la realidad? ¿Cuál es la relación entre el investigador y el objeto de estudio, que en este caso serían los individuos, los estudiantes? La epistemología examina la validez del conocimiento, cómo se genera, cómo se justifica, cuál es el origen, cuáles son los límites. En este caso, la validez influye, la ontología influye en la validez de las evidencias, de los métodos. Nosotros estudiamos algo porque lo conocemos. Y el siguiente término entonces es la axiología. Si ya estuvimos hablando de la ontología, estudia el ser, la epistemología estudia el conocimiento, el otro término es la axiología, que es la que estudia los valores, lo que es importante. La axiología estudia los valores, la ética, lo estético. La axiología se pregunta qué es valioso, qué es importante, qué es correcto, qué valores deben guiar nuestras acciones. En investigación, analiza si el proceso de investigación está libre de valores o si los valores del investigador influyen necesariamente en la investigación. Y en educación, porque estas láminas fueron utilizadas anteriormente para hablar de investigación, pero en cuanto a la educación, entonces eh, la axiología habla de los valores, de lo que es importante,
para el educador. La axiología, como ven aquí, analiza los valores, los principios, orienta no solamente la investigación, como lo estoy diciendo, sino la práctica docente, la práctica profesional. Ahora fíjense ustedes lo que estábamos hablando, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar de que si existe un orden jerárquico, sí. La ontología, como lo estuvimos conversando, la ontología es la base. Primero debemos decidir qué creemos que es realidad. Por ejemplo, si crees que la realidad es una sola y es medible, estamos hablando del realismo, tu forma de conocer será distinta si crees que la realidad es múltiple o que la realidad es subjetiva, que eso es lo que conocemos como el relativismo. Luego tenemos la epistemología, que sigue la ontología. Una vez que ya definimos la realidad, entonces podemos establecer cómo nos acercaremos a esa realidad. Una vez que ya definimos nuestra manera de ver la realidad, entonces nosotros podemos conocerla. Y finalmente, la axiología, que una vez que ya no solamente conocemos la realidad, que ya conocemos la realidad, que entendemos la realidad, que establecemos el origen de la realidad, entonces nosotros podemos establecer los valores, lo que es importante, lo que consideramos problema, lo que consideramos digno de estudiar o no. La relación con la educación, como la mencionamos anteriormente, eh, la tenemos en esta lámina. En el ámbito educativo, estos conceptos no son tan abstractos, sino que son la base de cualquier diseño curricular, de cualquier práctica pedagógica. Fíjense ustedes, la ontología, que hablamos que es la realidad como construcción social, define las concepciones del ser humano. Vemos al estudiante como una tabula rasa, como un individuo que está pasivo, al cual nosotros le vamos a dar clase, que necesita nuestro conocimiento, que necesita nuestra información, que eso más adelante lo vamos a ver como lo conductimos. O vemos al estudiante como un sujeto activo que construye su propia realidad, que también lo vamos a ver más adelante, que se llama constructivismo. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la realidad del hecho educativo? ¿Cómo vemos al estudiante? ¿Cómo entendemos al individuo? ¿Lo entendemos como un ser pasivo o lo entendemos como un ser este, que construye su realidad? Un ser activo, un ser participativo. Entonces, fíjense ustedes lo importante entonces aquí de la ontología, que de repente pasamos de una cosa bien abstracta que tiene que ver con la filosofía y pensamiento y lo llevamos a la práctica educativa. ¿Cómo entendemos el hombre? Luego, si entendemos que ese hombre es un ser activo o un ser pasivo, entonces entendemos que ese sujeto tiene una forma de entender, una forma de conocer. Y lo vemos aquí, la epistemología, el sujeto conocente, lo que el sujeto entiende, cómo adquiere el conocimiento, cómo aprende. Si este individuo es un individuo pasivo, entonces necesita su forma de conocer, nos necesita a nosotros como un dador de clase. Si es un individuo participativo, si es un individuo activo, entonces la forma de conocer de este individuo va a ser, nosotros vamos a jugar un papel de facilitadores porque vamos a facilitar el proceso de aprendizaje en este individuo. Fíjense ustedes, el sujeto conocente determina cómo se enseña y cómo se aprende. Si el conocimiento es absoluto, el profesor dictará la clase. Si el conocimiento es construido, entonces el profesor facilita y valora los procesos de aprendizaje. Eso más adelante también lo vamos a ver y esa es una de las teorías que habla del aprendizaje por descubrimiento o el enfoque constructivista, como ya lo estuvimos manejando. Y finalmente la axiología, el compromiso ético, tanto del estudiante como el compromiso ético del docente. La axiología, entonces, como estuvimos conversando, como es la parte de los valores, lo que es valioso, lo que se le da importancia, entonces, la axiología establece ese compromiso, establece los fines de la educación. Educamos para la productividad laboral, educamos para que el muchacho solamente sepa, educamos para que el muchacho no solamente sepa, sino que también haga, o educamos para que el muchacho no solamente sepa, conozca y haga, sino que también este, logre valorar ese proceso de aprendizaje
o para que logre ser un individuo que participe activamente en su comunidad, que sea productivo en la comunidad. Fíjense, si vemos aquí entonces lo que dice el compromiso ético establece los fines de la educación. Educamos para la productividad laboral, para la libertad del pensamiento o para la transformación social. Aquí entran los valores éticos y ciudadanos. Otro concepto que nosotros vamos a estar estudiando, en los cuales siempre vamos a estar hablando, que tiene que ver con filosofía, pero tiene que ver con educación y como hicimos ya anteriormente, vamos a estar tocando, pero que no solamente nos vamos, voy a tratar de que no quede solamente en esa parte conceptual, en esa parte de la filosófica, sino llevarlo a la práctica y podamos ver cómo llevamos esto a la práctica de la educación. Tiene que ver entonces con este término que vamos a ver aquí, paradigmas. ¿Por qué nosotros vamos a hablar de paradigmas, vamos a hablar de enfoque y vamos a hablar de teoría? Porque precisamente este módulo que nosotros estamos viendo en este primer módulo, en este diplomado docente, tiene que ver con las distintas teorías y enfoques del aprendizaje. Y yo quiero dejar claro qué es teoría, qué es enfoque, qué son paradigmas, porque normalmente antes nosotros teníamos que buscar información, leer bastante, para nosotros estudiar, para nosotros aprender, tuvimos que ir a las bibliotecas, tuvimos que buscar información, tuvimos que poder hacer una triangulación entre lo que decían los textos, lo que decía el profesor, lo que decía lo que nosotros interpretábamos. Y hoy en día el estudiante lo tiene un poco más fácil. El estudiante simplemente googlea o le pregunta a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial le da información. De tal manera que hay muchísima información, pero al haber muchísima información, el estudiante toma siempre la primera información que recibe. Y en Internet hay mucha información, pero hay mucha información que no es filtrada, que cualquiera coloca esa información ahí. Y entonces, más adelante nosotros vamos a estar hablando de las teorías del aprendizaje y en Internet vamos a conseguir que son enfoques y se presentan como teorías, son teorías y se presentan como enfoques, y existe esa confusión. Inclusive, vamos a ver cómo hay unas teorías y unos enfoques que son presentados y que cuando nosotros buscamos en Internet, vemos que hablan como que si el autor de este enfoque, de esta teoría, el autor de esta teoría, la propuso, la habló, la mencionó, y vamos a ver que este individuo, tenía aproximadamente 20 30 años muerto cuando esa teoría se publica y se trabaja como la conocemos hoy en día. Entonces, si nosotros no conocemos y no hacemos este filtro, nosotros vamos a estar también llevándonos esa confusión y posiblemente transmitiendo esa confusión. Entonces, el primer término, o continuando, el término que vamos a estar hablando es el paradigma. Este término es muy usado en investigación, pero también es muy usado en educación, porque ya vimos que investigación y educación van de la mano. El docente, dentro de uno de sus roles que ustedes o que el docente cumple, está el rol del investigador. Cuando hablamos de paradigma, estamos hablando de una palabra amplia. El paradigma es un conjunto de ideas, es un conjunto, una forma de idea que es aceptada por un grupo de individuos, que aunque sea verdadera o sea falsa, es aceptada por un grupo de individuos. Y el paradigma guía nuestros patrones de comportamiento, de tal manera que el paradigma es una forma de ver y entender la realidad. Y como les dije, aunque sea verdadera o sea falsa, es entendida como cierta por un grupo de individuos. Fíjense, vamos a ver lo que dice aquí la lámina. Un paradigma es un conjunto coherente de supuestos ontológicos y epistemológicos que guían la investigación y en este caso que guían la realidad. Fíjense que hablamos de ontología y epistemología. Por lo tanto, entonces,
era interesante que nosotros estuviéramos conscientes de lo que es la ontología, que es la realidad, que es el estudio del ser del individuo, y la epistemología del conocimiento. Entonces, el paradigma es un conjunto de ideas, patrones de pensamiento que dictan el comportamiento del individuo, del ser y de la realidad que conoce. Y como les dije, aunque sea verdadera o falsa, es entendida como cierta por un grupo de individuos. Vamos a ver, fíjense, el ejemplo más claro de lo que les estoy diciendo se presenta aquí en esta imagen, en esta lámina. Fíjense que ustedes ven la misma realidad o el mismo paisaje, pero este paisaje está, eh, está presentado o se presenta en diferentes tonos, en diferentes características. Entonces, es la misma realidad conocida por distintos grupos de individuos y cada grupo de individuos acepta esa realidad como la percibe. Entonces, fíjense, nosotros tenemos más adelante, vamos a ver esta imagen mejor detallada, color y todo lo demás, pero este ejemplo nos enseña a nosotros cómo el paradigma es un conjunto de pensamientos que nos permite ver la realidad, entender la realidad y aceptarla como tal. Entonces, vean este un paradigma, en este ejemplo nosotros podemos ver esta misma realidad con un tono sepia, un tono con colores marrón, pero también podemos ver esa realidad en un tono blanco, blanco y negro, claro oscuro. O también podemos ver esa realidad fraccionada, cuadriculada. Este es un ejemplo claro de lo que es el paradigma y cómo explicar. Luego del paradigma sigue el enfoque. ¿Sí? El enfoque entonces es, si ya nosotros hablamos de paradigma, que es ese conjunto de pensamientos, de normas e ideas que nos permiten conocer la realidad y entender y actuar ante esa realidad. Entonces ahora viene el enfoque, que es una parte más pequeña de esa realidad. El enfoque, como su nombre lo indica, es cuando entonces nosotros ponemos el foco en una pequeña parte de esa realidad. Entonces, fíjense ustedes aquí las imágenes que yo les presenté o esta imagen que están aquí en estas láminas, fíjense que de todo el paisaje esta imagen esta gráfica tiene el foco específicamente en la cascada. Entonces, para este ejemplo, nos indica que aunque la realidad es todo el paisaje, para algunos individuos, o para en este caso, para el hecho educativo, para la explicación de esto, entonces tenemos el foco en una parte de esa realidad, que en este caso es la cascada. Mientras que en esta imagen, en esta realidad, entonces el foco no está en la cascada, sino que el foco está, por ejemplo, aquí en este árbol que se ve en primer plano en comparación con el resto de la imagen. Entonces, cuando hablamos de estos términos en educación, entonces podemos, paradigma de ese gran conjunto de pensamientos, de ideas, de forma de ver y entender la realidad, pero dentro de esa realidad, entonces ahí estábamos enfocados en un aspecto más pequeño de esa realidad. ¿Ok? El enfoque define las estrategias metodológicas. El cuantitativo, por ejemplo, el enfoque cuantitativo define a través de la medición, de la generalización, mientras que el enfoque cualitativo, por ejemplo, explora los significados, el contexto, entiende las realidades. Eh, Esto, como les dije, como recuerdan, estas láminas estaban hechas para investigación, pero tienen que ver mucho con educación. Y después, otra parte más pequeña de esa realidad es lo que conocemos como teorías. Fíjense ustedes que igual tenemos aquí la lámina, la realidad, ¿no? Que nosotros estuvimos hablando al principio. De esa realidad, entonces tenemos el enfoque, en este caso el enfoque en las cascadas, y de las cascadas, del enfoque en las cascadas surge las teorías que son las subpartes, en este caso esta cascada, esta cascada, esta cascada. Entonces este es un ejemplo
para que nos quede claro cuando nosotros más adelante vayamos a hablar de teorías y enfoques del aprendizaje, que una cosa es el paradigma, una cosa es el enfoque y otra cosa es la teoría. La teoría entonces son la subparte, son los marcos explicativos que integran la observación. En este caso no lo vamos, cuando no lo vamos a realizar con la educación, no lo vamos a comparar con la educación, pero en este caso nosotros vamos a estar hablando de la educación como el paradigma, como una forma de ver, entender la educación. Luego vamos a ver, por ejemplo, los enfoques, el enfoque conductista o el enfoque constructivista o el enfoque cognitivista. Y del enfoque conductista, por ejemplo, vamos a estudiar la teoría, una parte que es la teoría del condicionamiento clásico, la teoría del condicionamiento operante, la teoría del aprendizaje por imitación o el aprendizaje vicario, del cognitivismo. Entonces vamos a ver del enfoque cognitivista, vamos a ver la teoría de Jean Piaget, que habla de la epistemología genética. Vamos a hablar, por ejemplo, de la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, del constructivismo. Entonces vamos a hablar de la zona de desarrollo próximo dictal, de la teoría sociohistórica de Vygotsky y de la teoría constructivista de ahora sí, de Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner. ¿Eh? Que es lo que vamos a hablar más adelante. En conclusión, la ontología, la epistemología, la axiología condicionan los paradigmas, los enfoques y la teoría, impactando todas las fases de la investigación, en este caso, pero también impactando todas las fases de la educación. Vamos a volver a nuestra lámina original para seguir con el tema de los conceptos básicos de la educación. Ya estudiamos entonces algunos conceptos como educación, como epistemología, como axiología, ontología, epistemología, paradigma, enfoque. Vamos a hablar de el aprendizaje, porque como este módulo se trata de teoría del aprendizaje, vamos a ver qué es aprendizaje. El aprendizaje es ese proceso en el cual nosotros podemos observar un cambio más o menos estable en un individuo. Fíjense ustedes que aquí nosotros vemos el concepto que tenemos aquí en la lámina. El aprendizaje no es más que el proceso de asimilar información con un cambio resultante en el comportamiento. Es un cambio de comportamiento relativamente permanente que se produce como resultado de la experiencia o de la práctica. El aprendizaje entonces no es más que el cambio que vamos dando como individuo a lo largo del ciclo vital y que se produce porque tenemos unas estructuras que nos permiten asimilar información y esa asimilación de información va generando en nosotros cambios permanentes, cambios graduales que nos permiten desarrollarnos como individuos. Existen algunos factores que intervienen en este proceso de aprendizaje. Y fíjense ustedes que me gustaría mucho que nos quedáramos con esa palabra, intervienen. Nosotros como docentes, ustedes como futuros docentes, van a estar siempre en constantes situaciones donde se producen aprendizaje y también donde se presentan los distintos factores que interviene en que ese aprendizaje se dé, se logre, se ancle o en constantes situaciones en donde se producen situaciones para que ese aprendizaje no se dé o se haga más dificultoso de darse. Nosotros como docentes entonces hablamos de factores que intervienen, no hablamos de factores que determinan, porque cuando hablamos de interviene significa que nosotros podemos acceder a ellos, podemos modificarlos, podemos accionar para que mejoren. Y si hablamos de que son determinantes, significa entonces que estamos utilizando una palabra
que es muy fuerte y que significa que no hay posible intervención, que no hay que son tajantes. Y no, como docente, nosotros podemos generar acciones que permitan que ese aprendizaje mejore. Algunos de estos factores son los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, como nosotros los mencionamos, son los factores intrínsecos, personales, internos del individuo y los factores extrínsecos o externos del individuo. Los factores que intervienen en el aprendizaje no son nosotros los individuos, no somos en casi, no tenemos compartimientos, partes. Estos factores se dan por suma, se presentan en multiplicidad de factores. Los factores, como estaba diciendo, internos, son los factores que nacen del individuo, que están dentro del individuo, que son del individuo, que son innatos en el individuo, como la curiosidad, la aceptación de nuevos desafíos, la satisfacción personal, las habilidades mentales individuales, la personalidad del individuo. Dentro de los factores intrínsecos innatos al individuo, entonces vemos, por ejemplo, factores biológicos como los factores hereditarios, como los factores genéticos que inciden en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, nombremos a un factor biológico como, por ejemplo, la genética, el factor RH. Ustedes saben que, por ejemplo, el factor RH es una proteína que se encuentra dentro de la sangre. Cuando papá y mamá se unen, es un tema muy importante porque si mamá es RH negativa, significa que no tiene esa proteína sanguínea dentro de su organismo, y si papá es RH positivo, nosotros vamos a estar, el mamá va a estar teniendo dentro de su organismo un individuo, un ser que va a estar constantemente atacado por el sistema inmune de la madre. Ahora, la ciencia ha avanzado mucho, la ciencia ha avanzado mucho y hoy en día hay los mecanismos para que este embarazo se produzca de manera adecuada y el desarrollo de este individuo se dé de manera adecuada. Pero imaginémonos hace muchísimos años, cuando la naturaleza del individuo, cuando el individuo, la ontología, la realidad, no conocíamos estos avances de la ciencia, estos nuevos avances tecnológicos, entonces no lo conocíamos, por lo tanto no le dábamos importancia, y por eso que nosotros hemos estudiado que siempre la tasa de mortalidad eh, el embarazo en la antigüedad o en tiempos anteriores era muy alta, la tasa de mortalidad era muy alta. Entonces fíjense ustedes cómo hacemos con este ejemplo, cómo estamos explicando por eso de la ontología, epistemología, axiología, y cómo explicamos esto el aprendizaje. ¿Y por qué hablamos de por ejemplo, con este ejemplo del aprendizaje? Bueno, porque ustedes saben que nosotros los individuos, los seres humanos, somos individuos cefalocaudales. Nuestro proceso de conformación comienza de la cabeza a los pies. Entonces, en el primer trimestre del embarazo, se está conformando en el individuo lo que es el sistema nervioso central, el CPU del individuo. Se está conformando los sentidos, los ojos, el olfato, el gusto, la audición. Entonces, si hay alguna complicación durante ese momento del embarazo, entonces más adelante pudiera ser un factor interno que interviene en el proceso de aprendizaje, bueno, porque no tengo buena visión, porque no tengo buena audición. Y estas situaciones fueron complicaciones que tuvieron en el primer trimestre porque de repente había un factor RH negativo y como sabemos, entonces como dijimos al principio, estos factores no vienen solos, sino que vienen en multiplicidad de factores. Entonces, un factor externo
un factor externo que interviene en el proceso de aprendizaje es que de repente algunas personas no se cuidan el embarazo de manera como debe ser o no tienen los controles que deben tener. Entonces, fíjense ustedes cómo se explica con este ejemplo entonces, no solamente el tema de la ontología, axiología, sino que el tema también los factores internos y externos que influyen en el proceso de aprendizaje. Los factores externos que influyen en el proceso de aprendizaje, entonces tenemos el ambiente familiar, la calidad de la enseñanza, el contexto socioeconómico, la cultura, los valores, la comunidad, el uso de medicamentos. Existen muchísimos factores externos que intervienen en el proceso de aprendizaje. Muchísimos, que no cupieran en esta lámina. Por ejemplo, un factor que de repente nosotros no tenemos en cuenta, como el clima. El clima es un factor externo que interviene en el proceso de aprendizaje. Si está haciendo mucho frío, nosotros no aprendemos, estamos desconcentrados porque estamos pendientes del tema de la temperatura. Si está haciendo mucho calor, también vemos cómo es un factor que interviene en el proceso de aprendizaje. Si nosotros estamos en una localidad, nosotros estamos en una localidad de un frío extremo, vemos que hay un comportamiento para ese frío extremo. Si estamos en una localidad donde hay un calor extremo, entonces vemos también que hay un comportamiento. Y estos comportamientos entonces influyen en los procesos de educación y en los procesos de aprendizaje. Entonces, como ven, existen factores que intervienen en los procesos de aprendizaje, factores internos y factores externos. Y nosotros hablamos de factores que son factores que intervienen porque como docentes debemos garantizar que estos factores estén, estén, que los factores que intervienen de manera positiva sean mayores que los factores que intervienen de manera negativa. En educación, estos factores que intervienen de manera positiva para que se produzca el aprendizaje, les llamamos factores protectores. Y los factores que influyen, que intervienen de manera negativa en el proceso de aprendizaje, los llamamos factores poco protectores. Como futuros docentes, siempre debemos estar ganados en lograr factores protectores que intervengan de manera positiva en el proceso de aprendizaje. Cada una de las teorías existentes enfoca el aprendizaje desde un ángulo distinto. Cada una de las teorías que vamos a estudiar enfocan el aprendizaje desde un ángulo distinto. Cuando se estudia en su totalidad el proceso de aprendizaje, se percibe que estas teorías y modelos, aparentemente que son contradictorios entre sí, se van a complementar en la práctica educativa para lograr el aprendizaje y no solamente para lograr el aprendizaje, sino para conformarse como un factor protector en el proceso de aprendizaje. Eh, Saben que esta clase la estamos dando vía Zoom y no sé cuándo comencé. Entonces, de repente se corta, pero como les dije, yo les voy a pasar primero esta clase para que ustedes tengan tiempo de poder verla, de poder descargarla y después lo vamos a estar discutiendo para que garantizar que este aprendizaje se afiance. Lo primero que dentro de ahora sí vamos a entrar en materia de las distintas enfoques y teorías del aprendizaje. El primer enfoque que nosotros vamos a estudiar es el conductismo. El conductismo es un enfoque tomado de la psicología, prestado a la educación, que explica cómo se produce el aprendizaje. Es como le dije, es tomado de la psicología para la educación. El conductismo, fíjense ustedes, el conductismo es una corriente psicológica de pensamiento que estudia la conducta o el comportamiento observable de los individuos. De allí que el aprendizaje deriva de el proceso de un cambio en la conducta, un cambio en el comportamiento. Para el conductismo, el enfoque conductista, para la corriente conductista, por eso era importante hablar de el paradigma, enfoque y teoría. Para el conductismo, el aprendizaje es el resultado de una serie de conexiones o el resultado de una serie de asociaciones
entre estímulos y respuestas, que más adelante vamos a explicar. En consecuencia, el conductismo enfatiza que el objeto de estudio no es la conciencia, porque eso es el tema de los psicólogos. Lo que el tema de la educación es las relaciones que se forman entre los estímulos y las respuestas que dan origen a nuevas conductas, a nuevos comportamientos observables. Para mayor comprensión de este enfoque, imagina por un momento qué sientes ante estas situaciones, que son estímulos. Suena el teléfono muy tarde en la noche. Suena el teléfono muy tarde en la noche, a las 2 de la mañana. ¿Qué sientes? Vas caminando por una calle solitaria y se acercan dos hombres en una moto. ¿Qué imaginas? Fíjense ustedes, aquí están unos estímulos. Suena el teléfono muy tarde a las 2 de la mañana. ¿Qué sientes? ¿Qué imaginas? Angustia. Algo malo pudo haber pasado. Vas caminando por una calle solitaria y pasan dos individuos en una moto y se regresan. ¿Qué te imaginas? Angustia, miedo. Mm, Estos son delincuentes o me van a robar. Entonces, asociamos ese estímulo a una situación que ya hemos estudiado, que ya hemos conocido, y se produce un cambio en nuestro comportamiento. Eso es lo que dice el conductismo. Más adelante vamos a explicarlo. Vamos a mover esto un poquito para acá. El enfoque conductista utiliza esta asociación de estímulos que presentan respuesta en la educación. La relación entre el conductismo y la educación la podemos ver aquí en esta lámina. El paradigma educativo, el paradigma, cómo concebimos la realidad, con la ontología, cómo es la naturaleza del individuo, la epistemología que conocemos, la vemos aquí en esta lámina. Para los conductistas, la educación, el individuo, la naturaleza del individuo, el individuo es una máquina, es una máquina comportamental, una máquina que puede ser debidamente aceitada. Si es una máquina que es aceitada, entonces funciona de manera adecuada, con los correctivos, con la debidamente aceitamiento, produce un aprendizaje esperado. La educación, para la educación conductista, el individuo es una máquina. Es posible la predicción completa al conocer el estado de esa máquina, las fuerzas, las conductas que interactúan en ella en cada momento. El currículum, que es un elemento importante dentro de lo que no mencionamos dentro de los conceptos básicos del currículum, es esa parte de la pedagogía, de esa ciencia que estudia los elementos de la educación, que compone la tabla curricular de lo que debe tener una materia, de lo que debe tener una carrera, de lo que debe tener un individuo, en este caso, de cómo debe ser la educación. En el currículo está plasmado entonces cuáles son los objetivos que debe cumplir un individuo, cuáles son las materias que debe ver un individuo, cuáles son el tiempo que debe ver clase un individuo, qué características, cuál es el perfil del estudiante, del egresado, del docente. Eso es lo que conocemos nosotros como currículo educativo. El currículo es cerrado, es obligatorio, ¿ok? Es cerrado, no hay interpretaciones. En el currículo, en la educación conductual, la educación debe darse porque ya unos expertos estudiaron la carrera, estudiaron la materia, ellos plantearon cuáles eran los objetivos que se iban a dar, cuáles eran las estrategias que se iban a dar, y usted como docente no va a tocar eso. Usted es un dador de clase, usted va a dar su clase. Hay expertos que conocen,
que ellos planificaron ese currículo, ese programa, ese diseño, y usted no va a meterse con eso, usted va a dar clase. Los objetivos dentro de la educación conductista son cerrados también, son jerárquicos, objetivo 1.1, objetivo 1, 1.1, 1.2, 1.3. Y usted no se va a saltar, usted no va a dar el objetivo 3. Usted tiene que dar primero el 1, después tiene que dar el 2, después tiene que dar el 3. Los objetivos se jerarquizan y se secuencian, van de lo general a lo específico, son operativos. Es importante llegar a identificar las conductas, los comportamientos observables y medibles para poder desarrollar estos objetivos. Piense que todos los objetivos, cuando nosotros desarrollamos objetivos, los objetivos dicen eh, lograr que el individuo conozca, que el individuo consolidar en el individuo los conceptos de. Entonces, los objetivos son cerrados. Nosotros vamos a través de conductas y comportamientos observables en el individuo poder medir si el individuo consolidó los conceptos de, porque eso es lo que dice el objetivo. La evaluación en la educación conductista, entonces también es cerrada, va en una sola dirección. Yo soy el docente, yo doy clase, yo necesito medir esas conductas, esos comportamientos que me digan que el aprendizaje se logró, entonces va en una sola, va en una dirección. La evaluación se centra en el producto, se logró, se consolidó, que era lo que decía el objetivo. Entonces, la evaluación se centra en el producto final, que debe ser evaluable, que debe ser medible, que debe ser cuantificable a través de distintos criterios, distintas técnicas, distintos instrumentos. Entonces la evaluación va en una dirección, va del docente hacia el individuo. Y esto se puede evaluar porque se mide a través de distintos instrumentos, a través de distintas técnicas, a través en donde nosotros medimos comportamientos observables y que finalmente nos dicen si se ha consolidado los objetivos que nosotros nos habíamos planteado. Por lo tanto, el profesor está dotado de las competencias, es el que conoce, es el dador de clase, se pone en la educación conductista, el profesor pone en práctica lo que el estudiante necesita porque conoce los métodos de enseñanza, porque conoce, tiene la información. Mientras que el profesor entonces es el dador de clase, el alumno es un ser pasivo, es un receptor de información, de contenido, cuya única, como dice aquí la lámina, cuya única pretensión es aprender lo que se le enseña, es ser llenado por el docente. Aquí no estamos ante, en la educación conductista, no estamos ante un individuo reflexivo que va a decir con sus propias palabras lo que nosotros, o interpretar lo que nosotros estamos dando, sino que es un individuo que va a recibir información al que se le va a medir, al que se le va a medir si ese aprendizaje se logró, se alcanzó, si se consolidó. La enseñanza, que tampoco lo estuvimos, que no lo mencionamos, la enseñanza, que es esa forma práctica, ese método de llevar la pedagogía al aula, de llevar el aprendizaje al aula, que incluye las estrategias que yo como docente utilizo para dar la clase. La enseñanza se centra en los contenidos como conductas para aprender para el estudiante y conductas para medir por parte del profesor. Y la motivación dentro de la educación conductista la motivación está encargada del docente. Si yo soy un buen docente, entonces yo soy un motivador de los procesos de aprendizaje. La motivación entonces está fuera del individuo. La motivación es del profesor, de los recursos, de la escuela, de la universidad. La motivación no está en el individuo, en el estudiante, sino que está en los elementos externos. Creo que se está acabando el tiempo, porque está sonando en la computadora. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí para esta primera clase. Yo le voy a pasar la información y luego nosotros vamos a discutirla.